Gracias, amigos, por haber estado todo este tiempo junto a nosotros, por estar hoy aquí junto a nosotros. Y bueno, en momentos de celebraciones, de reencuentros, uno va preparando el corazón para estas instancias. Y bueno, cuando hay encuentros y reencuentros, el corazón está jubiloso. Pero también hay que estar preparado porque a veces no es el tiempo para esos encuentros. Lo cierto es que haber pasado toda esta instancia de preparación, que es la vida misma, no solo este año, sino la vida misma, hace que uno se sienta reconfortado de poder dar testimonio de lo vivido. Y yo necesito que estén de ese lado, porque ustedes también dan testimonio de lo que nosotros hemos realizado. Por lo tanto, aquello de qué bueno fue vivirlo para poderlo contar, creo que en esta oportunidad tiene una fuerza bien relevante, bien importante. Esta historia de estos tiempos que corren apresuradamente y uno dice cómo se pasó el año. Y estos tiempos que en la misma forma en que se apresura y se va como un vértigo, uno piensa, ¿cuánto hace que pasó de las elecciones aquí? Y de pronto uno siente que fue muchísimo, que fue nada, y entonces hay una percepción diferente del tiempo. Es que los tiempos también están cambiando y están impactando en nosotros. La tecnología así lo hace y nos precipita. Y para no precipitarnos en forma no jubilosa, buena, positiva, favorable, tenemos que estar anclados, centrados, volver siempre a nuestro corazón. De esta manera, quiero presentarles a nuestro entrevistado de hoy, que vaya si ha tenido corazón. Darío Pérez nació en San Carlos, en el departamento de Maldonado, en 1957. Nací en la casa donde vivíamos, con partera. Me costó mucho a mi madre hacerme parir, porque era muy cabezón y tenía hombros muy anchos. Es médico y diputado por el Frente Amplio. El principal desvelo que tenían los viejos era que estudiara. Mi adolescencia fue muy buena, muy formadora de mi personalidad. Y yo quería ser médico, por real necesidad interior de ayudar a los otros seres humanos. De origen blanco, Darío se acercó al Frente Amplio en 1986. Arranqué militando a los 13 años en el Partido Nacional. Después fui dirigente estudiantil en mi liceo allá. Mi primer discurso, que fue algo así como de 5 palabras, o más o menos, fue con Wilson Ferreira Aldunate en la Sociedad Unión, 4 días antes del golpe. Integra la Liga Federal Frente Amplista, que es el primer grupo dentro del Frente Amplio, fundado en el interior del país. A veces la gente me pregunta, dice, mijo, dice, sobre todo los pacientes viejos míos, dice, que no me quieren ver en política. Dice, ¿para qué te metiste en política? Digo, bueno, así como el cuerpo y el alma y la personalidad se enferman, y yo trabajo en tratar de mejorar eso, la sociedad también tiene una cantidad de patologías, enfermedades, tiene una cantidad de cosas que tienen que sanar. Es considerado un referente del Frente Amplio en el departamento de Maldonado y será para las próximas elecciones de mayo candidato a la intendencia de ese departamento. Un alto sentido de lo que es la autocrítica, porque no creo en el fundamentalismo, y si bien yo tengo todo mi corazón en el Frente Amplio, también yo creo que hay momentos que hay que rectificar y que también hay que tener, porque vivimos en democracia, la oreja para lo que te está diciendo el otro.
política y medicina juntas son dinamita. Para la familia, ¿no? Darío siempre habla de su familia y sus hijos. Te diría que primero están mis hijos y después mi libertad. La libertad de poder decir lo que uno piensa es muy importante. Así que después de mis hijos, que es lo más importante para mí, está la libertad. Lo más importante es la vida y lo más importante es que los gurises no entren en la adicción. Había una muchacha en el hemiciclo, en el momento que yo voy a hablar, y habían compañeros míos, ¿no? De un sector muy importante del Frente Amplio. Entonces dice, cuando voy a hablar yo, dice, lo odio, ¿no? Porque yo tenía disensos con el encargo de la cosa. Y yo, el único testigo que tengo ahora, dije lo que dice ahí arriba. Y mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. Yo no creo en los iluminados que van más adelante de lo que el pueblo quiere. Cuando a la palabra compañero le sumamos además la palabra amigo, ya es un valor subjetivo, de otro tipo, de otras características. Es cuando entran a jugar cosas difíciles de definir en el campo de la idea. Como el púlpito esto. Bienvenido, Darío. Gracias. ¿Emocionados de principio? Y los canarios somos así, ¿no? Sí. Somos pura emoción. ¿Qué te emocionó de esto? Mis hijos. Los hijos. Tenemos 5, los dos. Sí. Yo reincidí. Reincidiste. Sí. Tengo 3 grandes. Yo reincidí con los nietos. Claro. 3 grandes y 2 chiquititos. Así canosito como me ves, pero la vida me dio la oportunidad de volver a tener hijos, aparte de los 3 grandes. Son Agustín, Leandro, por algo será. Sí. Tiene que ver con Con un personaje Analía. histórico. Agustín está haciendo ingeniería eléctrica. Analía está haciendo veterinaria. Y hay uno que está estudiando medicina. Ignacio empezó medicina. Claro. Sí. Es muy bueno, tiene que estudiar más. Ajá. Y después está Benjamín, que tiene ¿Y 2 Belén? años y medio, y Belén, que tiene 2 meses. Qué preciosos, ¿no? Me encantó. ¿Dónde naciste? ¿Allá en San Carlos? Sí, yo nací en San Carlos. Hace en un barrio. 57 años. Nací en mi casa, ¿En tu por una casa? partera, Baldomera. Ahí no había corte, no había nada. Había que... Para nacer había que romper. Y bueno, crecí en un barrio que todavía no tenía agua potable. La única agua potable estaba en la esquina de mi casa. Entonces, mientras vivimos en esa casa, como vivía en una esquina, todavía está la parte de metal. No sé si han visto eso. Sí, tengo la edad suficiente como para haberlo visto En Piriápolis queda marchar. una todavía. En Piriápolis queda una todavía. Así, Y ahí era como bajito, un bombín. como un bombín. Sí. Y bueno, y ahí era como un centro de reunión. Y ahí vivimos hasta mis 3 años y medio más o menos que nos mudamos. ¿Te imaginas que era calle de tierra? ¿Tu mamá modista? Sí, mi madre era modista, bordadora, era todo terreno. Mi papá era mecánico en casa y además trabajaba en una fábrica que fue muy importante para San Carlos, que es la IMSA, que era donde se industrializaba la mayonesa Hellman, los cubitos, los caldos Nor Suiza, todo ese tipo de cosas. Mi papá llegó a ser ahí capataz de mantenimiento. Y un poco también fue ese buen trabajo que tuvo mi padre fue lo que permitió que mi hermana y yo pudiéramos estudiar, ¿no? Además de lo que se mataba trabajando en casa. 4 horas por día dormía mi viejo. Qué impresionante, ¿no? ¿Habías pensado a los 18 años, ya cuando terminaste bachillerato, como se dice ahora secundaria,
¿En hacer medicina o no pudiste inmediatamente empezar? Lo que pasa es que a los 18 años me llevaron. Me llevaron, explicar a la gente. Hoy se puede decir. Sí. No, Esperamos 30 y pico de años para decir. A los 18 años me transformé en preso político. Yo militaba primero en el Partido Nacional desde los 13 años y después, frente a la dictadura, nosotros en el liceo llegamos un día, encontramos que habían dado el golpe de Estado. Los compañeros, mi barra era bastante politizada ya en aquel momento y tratamos de empezar a hacer algunas acciones de resistencia, pintadas, volanteadas. Y ahí apareció una organización que se llamaba Grupo de Resistencia Antifascista, que era solamente de San Carlos y Las Piedras. Y ¿Cómo la sigla es? Grupo de Resistencia Antifascista. Pero la sigla chiquita es GRAF. Y ahí, bueno, hicimos muchas volanteadas, mucha pintada. Y bueno, un poco esperaron que la mayoría, porque realmente nos llevaban en ómnibus, pasaban el ómnibus por San Carlos y cargaban. Fue muy, muy terrible todo lo que pasó. Y ahí estuvimos 6 meses en el batallón de ingenieros. ¿En Laguna del Hay Sauce? compañeros que les da un poco, en Laguna del Sauce. Hay compañeros que le da un poco de vergüenza decir, yo creo que hay que decir crudamente cómo eran nuestras condiciones. Estábamos sentados en un colchón durante todo el día, encapuchados, pidiendo permiso para ir al baño. Pasamos 28 días sin bañarnos. Nos sacaron los cepillos de dientes. Bueno, todos los días era realmente terrible esa situación. Cuando por fin nos sacaron la capucha, nos llevaron a la pichonada, porque en realidad éramos unos pichones. Nos llevaron a muchos para Cerro Largo. Y ahí, en mi caso, estuve 6 meses más. ¿En cuartel? Y el día del cumpleaños de mi madre, 22 de abril, me liberaron junto con otro compañero, que hoy es mi compadre, Jorge. Nos mandaron peladitos en una Honda, con un cabo, de apellido Larrañaga, no me olvidaré jamás. Que cuando llegamos a Soca, dice, bueno, ustedes van para la libertad. Yo tengo unos pesos de ustedes acá porque nuestros padres nos dejaban dinero por alguna cosa. Dice, ¿qué te parece si nos tomamos una caña? Y bueno, nos tomamos una caña con Emilico. Increíblemente en Soca ahí paraban no sé si te acuerdas que paraban las ondas, en un parador que había. Sí. Y venía la tía de mi compañero, de Jorge, que nos vio por la ventana cuando ya arrancaba la onda. Ella no sabía que nos iban a liberar. Y de ahí, como para un refresco, nos llevaron. Primero a la comisaría de Pan de Azúcar y después al batallón de nuevo, donde nos recordaron nuestra condición de preso durante 24 horas antes de largarnos. Y 7 años. Vamos a la primera pausa. Sí. Y ya volvemos. Darío, preso a los 18 años, ahí se alargó un poco la decisión de la medicina, ¿o cuándo surge? Yo ahí tenía una disyuntiva, pero entre odontología y medicina, pero odontología yo me veía muy encerrado y yo realmente soy un pájaro difícil de tener en un solo lugar. Y miraba a mi odontólogo y decía, pero yo acá me voy a enfermar si yo hago esto. Yo necesito movimiento, necesito aire libre, caminar. Entonces me decidí por la medicina, que era un buen lugar para ayudar a la gente. ¿Fue fácil entrar? Cura no quería ser. Estaba claro. Estaba claro que no. Y está confirmado en yo hice el catecismo. Sí, no, pero en estos últimos tiempos se ha confirmado. Claro, con Belén y Benjamín, hasta Belén llegamos. Exacto. Y bueno, sí, fue muy difícil entrar. Y en realidad terminé pudiendo entrar en facultad por una picardía que hicimos. En realidad le ayudó a hacer un viejo En aquel momento había que dar ingreso, ¿no? Sí. Examen de ingreso. Entonces yo me vine a preparar a una academia a Montevideo, en el que estaba Rubén Casina,
que era un tipo que fue director del programa Apex del Cerro, un tipo extraordinario, docente maravilloso. Estaba el hijo de Clemente Estable y otro era una academia bueno, de alto yo me preparé nivel. Cuando finalmente salvo el examen, que fue ahí por los 22 años míos, porque extrañamente yo había sido buen estudiante y estudioso. Y extrañamente perdía, podían coincidir muchas cosas, no voy a decir que tuvieran tanto como que mirándome con la lupa, pero bueno, la sospecha queda. La cuestión de aquella prisión, de aquel antecedente. Sí, sí, sí. Entonces, pero te quiero contar esto porque fue muy, muy particular. Entonces, cuando voy a pedir al batallón, porque estaba con libertad vigilada para venirme a Montevideo, porque había salido del examen, dice, bueno, pero tiene que venir con una carta del decano que lo autoriza. Y yo era C hasta la manija. Sí, digamos a la gente que había categorías de ciudadano, A, B por si y hay C. algún joven. Hay muchos jóvenes que no saben de esto. Bueno, nos categorizaban A, B y C, yo tenía la C hasta la manija. Entonces me vengo poco menos que llorando porque yo digo, yo no voy a poder estudiar porque ¿cómo voy a conseguir yo que el decano me habilite un tipo que está en libertad vigilada? Vengo y hablo con Rubén Casina, dice a las 2, estate en facultad, ahí, en la puerta. Sí. Y yo voy a estar ahí. Y él era muy como un remolino, ¿viste? Pasaba rápido, caminaba rápido. Ahí llegué a taxi porque Canarito, te imaginas que no sabía ni qué. Se perdía en Montevideo. Me perdí en Montevideo. Bueno, llegué ahí, esperé. Dice, ven conmigo, pasé por una cantidad de lugares. Había 2 sillas de metal, una mesa de metal, una máquina de escribir. Y un muchacho que después fue compañero mío, no me acuerdo del nombre, pero capaz que si me está mirando se acuerda y que se acerque. Y trajo una hoja en blanco, dice, ¿qué es lo que tiene que decir? Y bueno, que el ciudadano con libertad vigilada, fulano de tal, está autorizado a comenzar su carrera de medicina, etcétera, etcétera. Entonces cuando el compañero ese, el muchacho, saca la hoja, tenía la firma del decano. A la vieja usanza se ve que el decano dejaba las firmas, y era una hoja en blanco con la firma del decano. Digo, yo con esto voy a ir en cana. Pensé ¿Otra vez? Otra vez. Digo, pero si no, yo no voy a estudiar. Y agarré y me jugué. Entre el prurito de la moral, ¿no? Pura. No, la verdad, esa no me preocupaba. No. Me preocupaba caer en cana de nuevo, porque en realidad era un tema de la dictadura. No. Entonces, me voy para allá, lo presento, me miraron con cara rara. Quien pase por el batallón número 4 va a ver, no me acuerdo si está la garita, ahora había una garita y después tenías que caminar como una cuadra. Voy hasta allá, me miran, espere. Bueno, allá, espero. Fui durante 15 días, día de por medio, de 7 a 12 de la mañana a esperar la respuesta. Finalmente, me autorizaron a venirme a Montevideo, ahí me conseguí una pensión y fui al cuarto de caballería, que quedaba por allá por Instrucciones y Mendoza. Sí. Y ahí, para recibirme, dice, usted no puede estar acá, vaya al lado de los tachos de basura. Y al lado de los tachos de basura, un plantoncito de 3, 4 horas esperando. Bueno, dice, se tiene que presentar todos los martes. ¿Esto qué significa libertad vigilada, sobre todo para los jóvenes que nos están escuchando? Que cada vez que yo quería salir de la ciudad, por ejemplo, ir a San Carlos el fin de semana o lo que fuera, tenía que ir, pedir permiso, esperar 3, 4 días, ir, levantarla, y después ir hasta Maldonado, presentar la cartita que podía decir meterlo preso, y el lunes de mañana ir a buscarla para después traerla acá. O sea que viajaba a mi pueblo cada 3 o 4 meses y la verdad extrañaba terriblemente. Pero ¿Qué es lo que se extraña del pueblo? Los amigos. Los amigos. Los amigos y la casa. Y lo que los rodea. Los afectos. Los ¿no? afectos. Los afectos ocupan en ti una fuerte presencia, ¿no? Sí, ni la menor duda. ¿Crees, Darío, como médico, mira lo que te voy a preguntar, que en realidad el cerebro no está solamente funcionando como tal, que lo está, sino que muchas veces el cerebro es emocional y está en el corazón? Sí. Los colegas médicos nos van En realidad tendríamos que entrar en otro campo, en el que quizás muchos puedan mirarte con... Yo no solamente hago medicina, he tratado de cultivar
mi espiritualidad, otro tipo de cosas que no son solamente lo de la física o del cuerpo físico. Lo fisiológico. Es más, te diría que actualmente y en la civilización que vivimos, mucha enfermedad tiene que ver con un montón de cosas que quizás para los más científicos, porque a veces tengo discusiones con mis hijos, por ejemplo, que hace ingeniería eléctrica, para él todos son números, entonces es complicada Pero hay un libro que se llama Inteligencia Emocional de David Coleman, que quizás empiece a explorar un campo poco conocido que tiene que ver el de las emociones con la salud. Hay un segundo libro que se llama Salud Emocional, en la que interviene un colega chileno también que desarrolló una disciplina que es la psiconeuroinmunología y otro tipo de cosas en la que la enfermedad no es solamente física, y después sino que tiene que... Claro, están aquellos dos investigadores que trabajaban con la Siemens. Yo no me sale, no sé si el apellido lo recordaré, pero tú seguro que sí, que pierden un hijo y los dos desarrollan tumores y empiezan a investigar. Por ejemplo, en este libro de David Coleman, habla, creo que es en ese, bueno, si no es en el de salud emocional, en el que tiene un intercambio con el Dalai Lama, se plantea, por ejemplo, una persona que a los 20 años tiene algún grado de rencor, de rabia, de insatisfacción, probablemente a los 40 o a los 50 desarrolle una enfermedad coronaria y probablemente un infarto. ¿Tú lo has visto eso? Sí. Como médico ahora. He visto la relación. Es muy difícil porque tienes una muestra pequeña de claro, pero el población. contacto con y para mí, más así chico, ¿no? más cercano. Como médico, yo ese contacto, es más, me molesta que ahora tengamos que tener la computadora al lado, porque me quita tiempo. Para mirarte, para observarte. Para observarte y para escucharte. Para auscultarte, y para tocarte. Y realmente se ha perdido un poco esa cosa clínica, ¿no? Esa cosa del sentir. Eso es lo que me gusta. Y es como soy en mi trabajo como médico. Tengo algún pajarito así en mi casa también. Sí. Son los más sutiles, sí, una hija. Son los más sutiles y también sufren mucho. Sí, uno genera empatía con los pacientes. Y ahí te vas dando cuenta que realmente hay una gran... Primero que hay en la actualidad hay mucha soledad de parte de la gente. El que estés físicamente acompañado no quiere decir que estés realmente acompañado. Adentro, uno con uno. ¿Viste cómo se llama este programa? Sí. Uno por uno. Después hay una tendencia a meterse como el caracol hacia adentro, a perder ese contacto entre los seres humanos, que es un ser gregario. Las redes sociales. Sí, ahora se hace a través de la... Sí, pero es virtual. Pero para mí no hay como el contacto, y yo realmente observando puedo sacar mucho más conclusiones en ese contacto físico, en ese contacto visual, físico, y esas otras cosas que no las puedes definir con palabras, por lo menos, pero sí sentir y armar un diagnóstico. Exactamente. Me han dicho que sales por las noches ejerciendo la medicina en emergencias, ¿no? Sí. Hablamos de esto después de la pausa. Con mucho gusto. Periodos consecutivos reelecto diputado por Maldonado. Sí. Creo que está Heber y no sé qué otro del Partido Nacional, no como senador, no sé si algún otro representante. Francamente no sé y no he mirado mucho para el costado. Está bien. Te digo francamente, está bien. No. Sí es una cosa importante para mí que me hayan renovado esa... Un Darío Pérez que uno a través de los años, ¿no? Un día enfrentado con el otro protestando por aquello, que yo defino como orejano. Sin embargo, políticamente este orejano
nunca abandonó la medicina. Y hablábamos antes del corte de esto de salir de noche a cubrir emergencias. Sí. ¿Qué es eso? Yo me guardé un trozo de mi vida para hacer medicina. Una de las cosas que yo hacía antes de ser electo diputado era trabajar en una ambulancia y en una puerta. También te sirve para mantener fresco los conocimientos, un montón de cosas, y además me gusta. Y además, soy absolutamente franco, siempre mantuve un ancla en la medicina porque también quería que en el caso de que se terminara todo el tema político, yo nunca quise depender económicamente de la política. Porque muchas veces, lo sé, no puedo decir ni quién ni cómo, pero mucha gente que la agarra en la etapa media de la vida, termina haciendo cosas en política que no quiere hacer. ¿Por qué? Porque existe a la larga una dependencia de una estructura o de un sueldo de los que te pagan en política. Y yo quise, lo hice también pensando en mis hijos, porque digo, bueno, se termina esto, yo quiero tener cómo bancar por lo menos a mis hijos. Yo no tengo fortuna, Raquel. ¿Tú vivís en la chácara de los padres? Sí, de tus padres. De mi viejo. En realidad yo no fue mi vida buscar dinero, probablemente, creo que la cabeza me hubiera dado para hacerlo si hubiera querido. Porque te faltó un solo examen para ser anestesista. Para ser anestesista uno solo. Que es uno de los sectores de los grupos, digamos, dentro de la medicina que... Pero yo ahí opté se ha ido mejor. Por la novia que me ha durado más en mi vida, que ha sido la política, porque arranqué a los 13. Está bien. Esa novia ha durado hasta los 57. Y bueno, opté en ese momento, no sé si hice bien, si hizo mal la vida después. Por Wilson primero, ¿no? Digo, la emergencia para mantener saquemos un poquitito a Wilson. Sí. El hecho de salvar vidas o la posibilidad de salvar vidas, eso me parece interesante. Sí, la vida es lo más hermoso que es. Y también te lleva, si tú trabajas con cierta atención, a ver la relatividad de una cantidad de cosas de la vida de las que nos preocupamos, que la heladera, que el celular, que el cambio de auto, que el cambio... En realidad, frente a los ojos de un médico se va mucha gente que no debería irse en ese momento, gente joven. ¿Se va? ¿Qué quiere decir? ¿Muere? Sí, claro, que mueren frente a ti, que no importa cuántos anillos, cuántos relojes de oro, ni cadena, en realidad no importa, te vas a ir desnudo, y del polvo viene y del polvo te convertirá, y eso es realmente así. Entonces uno empieza a relativizar una cantidad de cosas de las que hay gente que se preocupa mucho por acumular riqueza. En realidad cuando te mueres no importa. Entonces de todas estas cosas volvemos a que realmente lo que me interesa dejarles a mis hijos es la posibilidad de que estudien. Hay otras cosas que me conforman enormemente, la cantidad de amigos, el que mis hijos estén sanos, tu propia salud, la posibilidad de disfrutar cosas que lo aprendí tempranamente, como la libertad. Yo siempre cuento que probablemente hasta mis 18 yo no estaba alerta a lo que me rodeaba y a la vida que existía alrededor de nosotros. Y sin embargo en el cuartel, en Melo, donde estábamos presos, había unas ventanitas chicas que tenían alambre de púa y ahí se paraban unos gorriones. Algo similar a lo que le pasaba al Pepe en el calabozo, salvando las enormes diferencias, porque nosotros no le llegamos ni al talón por las cosas que pasamos. Pero ver ese animalito ahí y un pedacito de sol era un acto maravilloso, una cosa maravillosa. De belleza extrema. De belleza extrema. Entonces a partir de ahí uno aprende a apreciar una cantidad de cosas que de repente la gente esté preocupada por otras cosas, viven locos, estresados porque quieren cambiar de esto, quieren cambiar del otro. Realmente... ¿La política no estresa? Tuviste un debate bien fuerte, a mí lo bien que me fuerte. estresa son las injusticias. A ver, ¿cuáles? No es que me estresa, me calienta la injusticia. Directamente. No importa cualquier injusticia que vea. Cualquiera. Que a mi modo de ver y con la escala de valores que tengo yo y con mi visión ideológica, hay una enorme cantidad de injusticias. ¿Cómo te definís ideológicamente? Yo soy un tipo de izquierda. Desde Wilson acá. Sí, no tengo la menor duda. Sin interrupciones. Sin interrupciones, me siento una persona de izquierda.
Creo que el mundo está gobernado por un sistema económico profundamente injusto, que es capaz de generar miseria, injusticia, por lo tanto enfermedad, que le pide a la tierra más de lo que la tierra le puede dar, y por eso termina afectando al medio ambiente, y que en algún momento va a tener que cambiar. No se va a hacer desde lo que es hoy el establishment del mundo, ni de las grandes potencias económicas, se va a hacer desde otro lugar, que a esta altura no sé si es espiritual, si es del corazón, y necesariamente se va a tener que transformar a través de la economía, una economía diferente, pero creo en que hay que distribuir la riqueza, y creo también que hay que tener cierto grado de practicidad. Sabes que hay cosas que no puedes hacer porque las condiciones políticas no lo permiten. Hay cosas que el Uruguay hoy no puede hacer. Tú hablas del socialismo cuando estás diciendo eso. Por ejemplo. O de la reforma agraria. Otro tipo de medidas, por ejemplo. ¿De esas cosas? Pero fíjate tú, cuando fuimos a el tema del impuesto a las grandes extensiones de tierra en el Uruguay, desde Artigas hasta nuestro gobierno, nadie ha podido tocar, jamás, de los jamases, en ninguna circunstancia, a los grandes terratenientes de nuestro país, jamás. Cuando desde el Ejecutivo se envía ese proyecto, que en realidad es casi un saludo a la bandera, porque son 60 millones de dólares por año, se declara la inconstitucionalidad, todo eso, pero habían divergencias hasta dentro propio de nuestro Frente Amplio, porque es un Frente Amplio, y no todo el mundo, para en una estación. Para algunos queremos llegar hasta Bella Unión, otros paran en Paysandú y otros se quedan por ahí en la vuelta en Canelones, porque es un frente. Pero desde la otra parte, desde la oposición, del Partido Colorado y del Partido Nacional, realmente se quejaban amargamente, porque alguien que tenía más de 2.000 hectáreas tenía que pagar algún pesito. Eso te indica que en realidad yo no me puedo imaginar 2.000 hectáreas a lo largo, y la cantidad de vacas, bichos o plantíos que puedes hacer en ese lugar. Digo, la pucha, si se quejan estos que tienen más de 2.000 hectáreas, está difícil para distribuir la riqueza. Entonces, entre el egoísmo natural del ser humano, la tendencia a la acumulación de la riqueza de muchos seres humanos, se genera una dificultad. La única manera de cambiar eso es a través de la política y de la política económica. Es con esas herramientas y de algo que no podemos perder jamás, que es el hambre de justicia que se siente acá, es acá. Porque yo he visto compañeros que te pueden recitar el Capital. El Capital de Marx. Vamos. Te lo pueden recitar. Te pueden hacer maravillosas elucubraciones teóricas. Pero si tú no sientes, cuando ves a alguien que necesite, el dolor del otro... La compasión. Compasión, pelado. ¿no? Sí. Y fíjate que la palabra compasión y empatía. Y ponerse en el lugar del otro. Y andamos tan rápido por la vida, y en estos tiempos más, que a veces pasas y no ves lo que pasa. Me pasa a veces con los pacientes cuando me empiezan a contar, recuerdo una señora, digo, pero le costó mucho largar qué era lo que le pasaba. En realidad su única hija había fallecido. Y la mujer tenía un tremendo sufrimiento y no podía desahogarse. No podía, después de tanto tiempo de ser mi paciente, decirme que había perdido una hija. Entonces muchas veces pasamos por la gente y no sabemos las cosas horribles que le pueden estar pasando. En el tema de la violencia doméstica, por ejemplo, en los ataques sexuales a los niños, lo que estamos viendo hoy en día es la punta del iceberg. En realidad abajo mucho silencio, ocultamiento. Hay mucho silencio, ocultamiento, y hay mucha más violencia de cuánta la gente se puede imaginar debajo de todo eso. Esa violencia, para cualquier uruguayo que haya estado un tiempo afuera y que se sienta tan uruguayo como nosotros, siente que esa violencia está latente y creciendo. ¿Por dónde cree Darío Pérez que, si bien le ha dado un lugar a la medicina, no ha dejado nunca a su novia, más que le ha durado más tiempo, que es la política,
y puede ser el próximo intendente de Maldonado, por lo menos uno de los 3 candidatos, pero uno con fuerte posibilidad. Un departamento en donde acaba de ganar la oposición, además. Han ganado los 3 balotajes. La suma de Partido Colorado y Partido Colorado y Partido Nacional. Sin embargo, en la última elección departamental, el Frente Amplio tuvo 18.000 votos más que la oposición. O sea que todo es relativo y si bien puede haber algún grado de entusiasmo en el Partido Nacional, particularmente de poder llegar a competir con el Frente Amplio en octubre ganó al Partido Nacional. Y yo creo que el Partido Colorado tiene una necesidad urgente de consolidarse, de mantener su votación, va a ir a competir. Y así cada uno de los partidos. Entonces, no es ganaron. Y además, francamente, para decírtelo como entre casa, una de las particularidades que tengo como candidato dentro del Frente Amplio es ser puerta de entrada al Frente Amplio, quizás por la forma en la que hablo, porque no tengo un discurso típico en la palabra de lo que podría ser de izquierda, porque capaz que conservo alguna cosa de mi raíz, y porque además me he propuesto llegar al corazón y a la cabeza de la gente mediante la palabra, que es la única forma que lo puedes hacer, los gestos, la palabra, pero porque hay mucha gente que pertenece a esos partidos, pero en el fondo piensan como un frente amplista. Y a veces es una cuestión de comunicación. Y nosotros hemos tratado de trabajar eso. Y realmente creemos que vamos a tener una importante votación de gente que votó al Partido Colorado y votó al Partido Nacional. Y van en la oportunidad del gobierno departamental votar las personas del Frente, no solamente yo, quizás otro de los candidatos que Yuyo pueda Pérez, tener ¿no? el Frente Amplio ¿También? Y probablemente un compañero Horacio Díaz, que ha sido Y director falta un de- tercer candidato. Probablemente. Pero, ¿a dónde íbamos con todo No, esto? que cómo te complicabas y estresabas, pero ya me están indicando la pausa, la última, Bueno. y venimos con eso. Sí. Con el tema de la marihuana, el voto 50 que obtuvo, que fue el voto de Darío Pérez, del diputado Darío Pérez, fue, me imagino, momentos de gran tensión. Para mí muy duro. Claro, para mí, Muy duro. muy duro. ¿Por qué? Porque yo tenía algunas discrepancias en la presentación del tema, porque soy médico, porque veo lo que pasa y porque tengo que atender gurises que son adictos y a su familia, y porque tengo que tratar de encontrar un lugar donde se internen, que de hecho fue una de las cosas que traté de negociar durante el largo periodo en el que duró la discusión, y por la presentación del tema que hizo que se generara una pérdida de la percepción del riesgo. ¿Sí autocultivo? Yo, Digo, para Darío yo Pérez. yo era partidario del máximo consenso admitido por el sentido común de la gente. Era el autocultivo. Claro. De hecho, se demostró en el Parlamento porque lo votó gente del Partido Nacional, del Partido Independiente y del propio Frente Amplio. No venta en farmacia. Yo no estaba de acuerdo con eso. Y sí logramos algunas cosas que para nosotros era importante, que era la difusión de qué provocan, no solamente la marihuana, todas las adicciones o las sustancias que se usan con esos fines. Cuando no se consume, ¿se pueden consumir con fines médicos, medicinales? Acá estuvo el antropólogo Daniel Vidar hace poquito. Sí, me contaron de eso. Yo creo que no tiene nada que ver el consumo de sustancias por parte, desde el punto de vista cultural, como puede ser el peyote para una cultura centroamericana, con el uso que le da hoy la civilización. No tiene nada que ver. Hoy es de Porque consumo. el peyote se usa para lograr estados alterados de conciencia en la que se supone que te unes al universo. Y la razón cultural es totalmente diferente, como puede ser la hoja de coca en Bolivia, que no tiene nada que ver con el polvo blanco que genera muerte, en todos sus aspectos. En el propio consumo
o en la distribución y el narcotráfico. Sí, sí. Entonces, en realidad yo lo que me planteaba era que no había una percepción del riesgo, me molestó que se perdiera la percepción del riesgo por los gurises. Yo no estoy pensando en los que no tienen un consumo problemático, que los hay por montones. Hay gente que se fuma un porro el fin de semana y chao. Sí, sí. Estoy pensando en el porcentaje de gente que sí tiene un consumo problemático y que puede desarrollar enfermedad y eso. Y que tengan la conciencia de que cuando se fuman un porro no salgan a manejar, al igual que cuando te toma... claro, porque hasta ahora solamente era la alcoholemia, claro, lo que se hacía, ¿no? Y que potencialmente tiene riesgos. La gente tiene que ser consciente. Y fue lo que tratamos de negociar en esa ley, en la que incluimos la difusión de los problemas que te puede llegar a causar una adicción, que eso se incluyera en la enseñanza, porque es de abajo. Toda esta pérdida de valores que ocurren en nuestra sociedad no solamente se van a combatir en la educación. En realidad, ¿cuál es el lugar si en realidad el primer lugar es la familia? ¿No? Y no estoy hablando de una familia típicamente conformada, porque cada vez es más atípica. Sí. Las de antes son cada vez más atípicas. Te estoy diciendo de ciertos valores que te incluyen, que te ponen en el disco duro desde chiquito. Entonces, si para mucha gente vivir de determinada manera es lo normal, para muchos ver a nuestro viejo y a nuestra vieja trabajar, eso era lo normal y de alguna manera dejó una forma de pensar y de actuar frente a la vida. Y no, esa goma, ¿de dónde la trajiste? ¿De quién es? A devolverla, que no es tuya, el lápiz, a pedir perdón, disculpas. Gracias. Todo ese tipo de cosas. Ahora, la lucha no es solamente en la educación, es en la casa, pero la educación es una buena trinchera para generar valores que tiene que ver con solidaridad, porque hay una sociedad bastante egoísta que piensa poco en los demás. Y es un buen lugar para ir obteniendo las reglas mínimas que muchas veces hay lugares a las que no se acceden. Esa violencia de la que estuvimos hablando hoy que ocurre en las casas, en los lugares cerrados, y necesariamente después va a repercutir entre la relación contigo, con todos los demás, con todos los vínculos. Pero la educación es importantísima. Y ese es uno de los lugares donde nosotros tenemos que trabajar más para la convivencia. Si se ha repartido mejor, si se ha construido más casas, si la salud es universal, si la educación, no hay ningún tema para que un uruguayito no tenga educación. Si no sé qué otras cosas importantes, básicas hay, ya no se muere nadie de hambre. Se ha reducido la desocupación, se ha reducido la mortalidad infantil. Hay otra cosa que está pasando. Sí. Todas esas cosas que tú nombraste me hicieron recordar un dicho de mi padre. Mi hijo, todas las lindas no se besan. ¿No? Pero tú insististe durante un buen tiempo, me parece. Sí, yo insistí. Pero el viejo me decía eso por decirme, de alguna manera enseñarme, que lo ideal es difícil a veces de alcanzar. Y yo creo que este es un buen momento. Tenemos un presidente que es sumamente ordenado para trabajar. Metódico. Quizás metódico por su propia formación científica, lo entiendo perfectamente. Y quizás tenemos tenemos una sociedad que necesariamente necesita tener límites más fuertes. ¿Por qué el límite? Hay muchos compañeros de izquierda que le dan miedo a los límites, y yo considero que no. El límite es lo que te permite crecer, respetar la libertad del otro. Crecer, traspasarlo si es necesario. Pero y los límites y los modelos, las dos cosas que claro, tú te estabas hablando, ¿no? Sí. Los modelos familiares, los modelos educativos, pero sociales, si mi límite políticos. es hasta aquí, y yo no te puedo invadir, es una forma también de negociar. De evitar el egoísmo, porque no puedo hacer todo lo que se me antoje a cualquier costa. No puedo. Pero eso ¿Por está qué? pasando. Porque puedo afectar tu vida, porque puedo. Entonces, ¿cómo se trabaja en eso? Esa conciencia social y moral que uno ve
tantas veces ausente Yo creo desde el que- manejo en el tránsito en adelante? Que en la educación, en los grupos sociales, en tratar de hacer participar a la sociedad. Mira, el otro día nosotros fuimos, hay un cuadro de mi pueblo, que es el Colón, que de alguna manera es mi segunda opción en el corazón, te lo digo porque en realidad el primero es Libertad o el Penao 14, como le decimos nosotros en mi pueblo, pero es un pueblo es un barrio que mantiene unas características especiales. Inauguraron una obra del presupuesto participativo, que es una muy buena cosa para ensayar en todo el país, porque hace que la gente se enamora y se prende de ese proyecto. Ese proyecto, por lo menos en mi pueblo, se hizo en base a votos. Tanto lograbas, digamos, había una plata para repartir, y a través de ese presupuesto participativo, un club, el de Mis Amores Libertad, empezó a construir un gimnasio cerrado. Los gurises con capacidades diferentes apostaron por un ómnibus para trasladarse. En el caso de este Club Colón, que es de un barrio humilde, que está desarrollando un muy buen trabajo a nivel de los gurises particularmente. No tiene grandes triunfos deportivos, pero institucionalmente viene creciendo. Entonces, te das cuenta que cuando la gente se apropia de las cosas y las quiere y tiene sentido de pertenencia, por ejemplo, el dinero, los presupuestos en manos de ellos, se multiplica, aunque no se rinde mucho más que en manos de un organismo oficial que tiene que pagar, que paga más, que de repente no mira tanto el precio, que esto, que lo otro. Entonces yo creo que las organizaciones sociales, deportivas, culturales son muy importantes. ¿Y viene ese modelo con el doctor Vázquez? Yo creo que hay que intentarlo. Creo que es una de las cosas ¿Ya lo han hablado? No llegamos a hablar de eso, pero sí nos toca en Maldonado, y espero que así sea, porque es un sueño largamente perseguido, porque hay una cantidad de compañeros con los que hemos tratado de formarnos para generar un Maldonado diferente. Porque Maldonado es un lugar de oportunidades, pero también tiene en su interior todas las contradicciones del sistema capitalista, porque tiene una enorme riqueza por un lado, pero también hay pobreza y necesidad de vivienda, y una dependencia económica muy importante de dos factores, que es el turismo y la construcción. Y nosotros queremos cambiar la matriz productiva de nuestro departamento para evitar esa dependencia que hace que si se cae la construcción o el turismo por lo que pasa en Argentina o por lo que sea, económicamente nos sintamos afectados después que hemos sido realmente, después de muchos años, a veces el paño de lágrimas del Uruguay. Porque cuando la gente no tenía trabajo, ahora sí hay mucho trabajo por todo el Uruguay, sí. Tú recorres y realmente te alegra. Pero durante mucho tiempo fuimos al paño de lágrimas y mucha gente, de a miles, iban a Orilla o a Maldonado. Pum, para aquel lado. Y bueno, cuando esas dos cuestiones económicas fallan un poco, realmente se nos complica en el departamento. Y también pensamos reclamarle al centralismo, 200 años, el centralismo político, cultural y mental, pensamos reclamarle de acuerdo a nuestras necesidades. No queremos ser mimosos, pero tenemos necesidades diferentes con respecto a otras partes del país, porque cada departamento tiene sus características. Ha sido un gusto. Para mí también. Reencontrarnos. Me he sentido como que no hubiera cámara. Es que no las hay. Ha sido un puro acto de magia, de afecto. ¿Y por qué brindarías, Darío? Y por la felicidad de todos los uruguayos. Porque eso nos incluye. Nos incluye. Yo también brindo por lo mismo. Gracias a ti por venir. Bueno, saludo a toda la gente, gracias. Amiga, y a ustedes la mejor de las Navidades, del Año Nuevo. Nosotros vamos a traerles algunos programas que han sido bien interesantes en estas dos fechas, el 24 y el 31. Nos reencontramos con un ciclo especial a partir de la primera semana de enero, que se llamará el ciclo Innovación y Desarrollo, para ver dónde estamos hoy los uruguayos innovando y desarrollando. Se van a quedar sorprendidos como nos quedamos nosotros. Salud. Salud. Darío, salud. Otro.